Bienvenidos a De Película 2022. Esta es una de las series más esperadas a lo largo del año. ¿Y qué es lo que hacemos en De Película? Pues básicamente tocamos los temas de películas muy conocidas, películas que has visto en el cine o en casa, y analizamos los retos, los problemas, las crisis que los protagonistas de esas películas han enfrentado, pero sobre todo los vemos desde una perspectiva bíblica y nos preguntamos, ¿qué haría Jesús si estuviera en su lugar? ¿O cómo Jesús actuaría con esa persona? ¿Cómo la trataría en esas circunstancias en las cuales ella está atravesando? Y entonces es una de nuestras series más populares y queremos decirte que hoy estamos comenzando la tercera parte. Si no has visto todavía los mensajes anteriores, te animamos aquí en nuestro canal de YouTube a que puedas ver los capítulos anteriores. Pero hoy vamos a hablar de una película en la cual la protagonista, llamada Ruth, sale de prisión e intenta rehacer su vida. Después de 20 años por estar pagando su condena, ella sale y se reincorpora a la sociedad con tremendos retos y tremendas dificultades. Como te podrás imaginar, no era una tarea fácil. En los 20 años que ella estuvo en prisión, estuvo escribiendo cartas todas las semanas a su hermana menor, la única familiar que a ella le quedaba. Y le escribía estas cartas esperando poder conectar con ella, esperando poder de alguna manera tener esta relación a la distancia, pero nunca obtuvo una respuesta de su hermana. Cuando ella entró en prisión, su hermana apenas tenía 5 años, era su hermanita menor. Pero a lo largo del tiempo, pues ella le fue escribiendo y nunca obtuvo. Así que hoy en día, en el momento en que comienza la historia de la película, ella intenta rehacer su vida de nuevo e intenta encontrarse con esta hermana pues que no ha visto en 20 años básicamente. Y entonces de alguna forma nos identificamos con los retos que esta persona estaba enfrentando. Quiero ponértelo en perspectiva. Hay una escena en particular donde ella conoce, o más bien un joven la conoce a ella y se interesa en ella, en en conocerla, en tener una relación sentimental con ella, y salen en una cita y están comiendo en un restaurante y es inevitable que Ruth cuente su historia. Y básicamente ella le cuenta todo lo que pasó, por qué razón estuvo en prisión, y era básicamente por el asesinato de un sheriff. Ese fue el crimen que ella cometió. Pagó 20 años y en ese momento vemos cómo él se queda impresionado, él se queda muy impactado por lo que acaba de escuchar y de alguna forma balbucea algunas palabras como no puedo, no, y se queda ahí. Y entonces la vemos a ella levantarse, entender que estaba experimentando el rechazo de parte de él y salir del restaurante con su corazón partido. Ese fue uno de los retos que ella enfrentó, por ejemplo, con este joven. Pero también su oficial de libertad condicional era muy duro con ella. Siempre le dijo que ella iba a llevar una etiqueta y era la matapolicías. Y le dijo, esto va a ser parte de ti siempre. Y a pesar de que su trabajo era ayudarla a reincorporarse a la sociedad, él dudaba mucho, en cierta manera, de ella, y pues tenía esta etiqueta que le había puesto. Pero no solamente ellos rechazaban a Ruth. Los hijos del sheriff, que había muerto, básicamente se dan cuenta de que ella ha salido en libertad. Y ellos van, en particular uno de ellos va donde el otro hermano y le dice, ¿sabes qué? Nos acabamos de dar cuenta que Ruth acaba de salir, que esta mujer está en libertad. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? De hecho, la vimos con una persona saliendo, tiene un novio, tiene un trabajo, cosas que ya habían sucedido para cuando él se daba cuenta de esto. Y dice, esto no es posible, tiene que pagar por lo que hizo. Sin considerar que realmente ya había pagado una condena de 20 años. Pero ahí estaban estos hermanos exigiendo justicia. Decían que no era justo que ella tuviera la oportunidad o una segunda oportunidad en su vida por el dolor tan tremendo que les había causado. Y muchas de las complicaciones de su vida, muchas de las complicaciones de su mamá, las atribuían precisamente a este hecho, y por eso ellos estaban muy empecinados, particularmente uno de ellos, en que ella pagara, y de alguna forma habían
sentimientos de querer cobrar venganza, de querer asustarla, de querer amedrentarla o incluso hacerle daño. Entonces vemos también esto. Sin embargo, no todas las personas con las que Ruth se topó fueron personas que la rechazaron. De hecho, muy incidentalmente conoce a un abogado que no tenía nada que ver con cuestiones civiles, eran más corporativas, pero él se da cuenta de lo que está pasando con ella, conoce su historia y de alguna manera él se compadece de ella e intenta ayudarla a poder recobrar la posibilidad de ver a su hermana. Sin embargo, el reto más grande lo enfrentaba con los padres adoptivos de Catherine. Catherine era su hermana, a quien no había visto desde pequeñita. Y estos padres adoptivos, pues básicamente la criaron a ella, la acogieron después de un momento de mucho trauma, de la separación y de la muerte de sus padres, pero básicamente vienen y la acogen y se dan cuenta también que Ruth está fuera, que Ruth está ahí y quiere y tiene la intención, porque ellos han recibido las cartas precisamente que Ruth por 20 años le escribía con esta intención. Y sin embargo, ellos decidieron retener todas y cada una de esas cartas. Ninguna de ellas llegó a las manos, a los ojos de Catherine, ni a su corazón. Y entonces vemos que ellos están muy temerosos de el tipo de contacto, de relación que ella pudiera tener con su hermana exconvicta. Ahora bien, como podrás imaginarte, la protagonista está enfrentando una serie de retos complicados. Ella en su corazón estaba más que consciente de lo que había hecho, aceptaba su responsabilidad y no solamente eso, pero tenía un corazón quebrantado, tenía un corazón humillado en todo momento, y la vemos intentando rehacer su vida e intentando reconectarse con la persona que le quedaba en la vida, que era su hermana. Pero todas estas personas enfrentaron a Ruth de una manera con mucho rechazo, con mucha frialdad, con mucho escepticismo y con muchas dudas con respecto a ella. Pero este hombre, el abogado, creyó en ella, decidió apoyarla y decidió básicamente ayudar en este proceso del reencuentro con su hermana. Ahora bien, no voy a contarte toda la película, te quiero decir que sí hay cosas interesantes que suceden en la película. Si la vas a ver con tus hijos menores, te recomendamos que tengas precaución, y que porque hay mucha violencia en algunos casos, o en algunos casos malas palabras o contenidos para adultos, entonces podrías tener precaución en ese sentido, pero queremos decirte y queremos en realidad hablar de esto. Todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas podemos identificarnos con Ruth, podemos estar en sus zapatos. ¿Qué significa eso? Que hemos en algún momento cometido errores, hemos tomado decisiones que han impactado la vida de otros, muchas veces decisiones de las cuales nos arrepentimos, decisiones que lamentamos, y sin embargo nos enfrentamos al reto de cómo otras personas nos van a ver, cómo otras personas nos van a etiquetar. Puede ser que esto haya ocurrido en un ambiente laboral. Quizás cometiste un error en tu trabajo y esto costó a tu empresa muchísimo dinero, muchísimos recursos. Y de alguna forma no pasa el día o la semana en que ese error hay personas que de una forma u otra te lo recuerdan. Quizás a través de reclamos o comentarios hirientes o burlas o reclamos. De cualquier forma podemos identificarnos con eso. O quizás eres una persona que ha tenido decisiones que ha lamentado en su familia. Quizás cosas de las cuales no te enorgulleces. Quizás eso ha causado una separación con algún miembro importante de tu familia o con alguna relación de amistad que has tenido. Y de alguna forma entonces experimentamos ese rechazo, experimentamos esa frialdad y ese sentido de justicia que otras personas quieren que nosotros paguemos por eso que hicimos de una manera u otra. Entonces es fácil hasta cierto punto identificarnos y ponernos en los zapatos de Ruth. Ahora bien, hay personas que simplemente van a tener una dificultad muy grande en perdonar eso que tú hayas hecho. Puede ser tu ex suegra, que no perdona lo que le hiciste a su hija.
o lo que pasó, o lo que le dijiste, o cómo trataste en algún momento a su hija. Puede ser un hijo adolescente que hoy hasta cierto punto te rechaza y hasta cierto punto hay una relación rota entre tú y él. Entonces, eso es una parte de la ecuación. Ahora bien, veamos el otro lado, porque si bien podemos identificarnos con este lado de estar en los zapatos de Ruth, también pudiéramos identificarnos con el otro lado de la ecuación, es decir, con los hijos del sheriff, que sienten que no fue justo la condena que ella recibió, que fue muy poco tiempo, que nunca debió haber salido, que le costó la vida a su padre, que eso le trajo muchas complicaciones a su mamá de salud, que eso hasta cierto punto ellos atribuían que las cosas difíciles que a ellos les estaban pasando, entonces era por causa de esta persona. Y puede ser que haya consecuencias que tú estés experimentando por las decisiones de otros. Y dices, ¿cómo es esto justo? Esto no es justo, porque yo debo de pagar hasta cierto punto. Y entonces albergamos una distancia. Quizás puede ser que no lo identifiques como un rencor, pero sí hay algo que te impide extenderle a esa persona que te hirió una segunda oportunidad, una verdadera segunda oportunidad. Entonces, yo quiero que hoy puedas recordar un punto importante y es el siguiente. A ti y a mí nos encanta recibir segundas oportunidades, ¿no es cierto? Si te equivocaste en el partido de fútbol y por alguna cosa que hiciste, pues tu equipo perdió, tú quieres que te den una segunda oportunidad y que te vuelvan a invitar a jugar en el equipo, ¿no es cierto? Si de alguna forma te equivocaste con tu equipo de trabajo y tu parte fue la parte que afectó los resultados del equipo, ahí productivamente, en términos de números, de negocios, etcétera, etcétera, tú quieres recibir una segunda oportunidad. Entonces, nos encanta recibir segundas oportunidades, pero la pregunta clave que yo tengo para ti y para mí es esta. ¿Pero qué tan dispuestos somos a extender segundas oportunidades a otras personas? Nos encanta recibirlas, nos encanta que nos juzguen y que piensen en nosotros por nuestras intenciones, pero determinamos a otras personas por sus acciones. Y lo que hizo es realmente innombrable. Lo que hizo tuvo un impacto muy grande en mi vida. Lo que ella hizo, lo que él hizo, lo que ella dijo, lo que él dijo, lo que ellos expresaron detrás de mis espaldas. Esas cosas nosotros las vemos y evaluamos las acciones, pero cuando se trata de nosotros, queremos que nos consideren por las motivaciones, que quizás quisimos hacer lo correcto, pero no lo hicimos, o que quizás estábamos pasando un mal día, o que quizás estábamos pasando una mala temporada en nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacer cuando tú y yo nos enfrentamos con personas que te han dañado, que te han herido, que te han lastimado, que sus decisiones te han afectado directamente o indirectamente a ti? ¿Cómo enfrentar esos impulsos de justicia propia? ¿Qué hacer? Pues bueno, te quiero decir, Jesús tiene mucho que decir y tiene una historia maravillosa y muy clara de lo que tú y yo debemos hacer. Jesús, el maestro de maestros, la persona más compasiva que jamás ha caminado en esta tierra, el sabio más sabio y la persona más impresionante de todas, sabe exactamente qué es lo que tú y yo debemos hacer. Y nos lo ilustró con una historia maravillosa. Y esa historia la encontramos en Mateo. Y esto es exactamente lo que Jesús dice. Esta parábola se le conoce, esta historia, se le conoce como la parábola del siervo malvado. Y fíjate lo que dice. El reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. En pocas palabras, este hombre entró en esclavitud. Cuando en ese tiempo tú no podías pagar una deuda,
No la podías pagar con tu casa y no tenías un terreno y no tenías bienes materiales con que respaldar esa deuda. Entonces, ¿sabes qué era lo que pasaba? Que el acreedor o la persona a quien tú le debías podía venir y tomarte a ti y a tu familia como esclavos, como trabajadores permanentes, sin derecho a sueldo, sin derecho a beneficios ni a derechos, y por toda una vida esa familia debía trabajar para ese siervo, para ese amo, para ese rey. Entonces, eso era exactamente lo que estaba pasando. Lo que la ley te decía y lo que la ley exigía era que este hombre que debía miles y miles y miles de monedas de oro, lo cual era una gran cantidad de dinero, era una deuda muy grande, este hombre debía pagar con la vida de él y con la vida de su familia en esclavitud por el resto de sus días. Eso era lo que la ley dictaba. Ahora bien, fíjate el giro que toma la historia, y esto es lo impresionante de Jesús. Y fíjate lo que dice en el versículo 26. Dice, el siervo se postró delante de él, se humilló delante de su amo y le dijo, tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo y le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Ese fue el día más espectacular en la vida de este siervo. Su deuda entera no solamente se le extendió un plazo, no solamente se le dieron oportunidades para pagarlo más adelante, sino que este rey en realidad fue muchísimo más allá de eso y decidió perdonar y cancelar esa deuda que esta persona tenía. Bajo la ley tenía que pagar, pero imagínate que este rey emite un documento en ese momento y dice, este siervo queda completamente libre de deudas. Imagínate, esto era el equivalente a que este hombre tenía un préstamo hipotecario con el rey. Tenía además deudas de tarjetas de crédito, tenía deudas de todo tipo, tandas en las que se había metido, tantas cosas que habían pasado, pero todo le fue perdonado. La deuda fue cancelada y este era el mejor día en la vida de este siervo. Pero la historia no termina ahí. De hecho, la historia se pone muy interesante y esta es la parte que Jesús quiere que tú y yo podamos entender y abrazar en nuestra vida. Y es lo que dice en el versículo 28. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Escucha bien, este hombre se le acaba de pagar una deuda de miles y miles de monedas de oro. Y a él, otra persona, le debía 100 monedas de plata. ¿Sabes qué es lo que Jesús está tratando de decir acá? Está tratando de mostrar el contraste tan grande entre lo que esta persona debía y lo que a esta persona le debían. Lo que a esta persona le debían era algo ridículo, era algo muy poco. Imagínate que él tenía que pagar una cantidad enorme de dinero, pero a él le debían un paquete de chicles que no le habían pagado. Y así que, ¿qué fue lo que este siervo hizo? Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él y le dijo, ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Exactamente la misma actitud que él había tenido con su amo y con su rey. Este otro amigo de él estaba pidiéndole ese tipo de compasión a él. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Y tú te preguntarás, ¿legalmente podía hacerlo? Sí, sí podía hacerlo. Pero aquí puedes ver el contraste tan grande. A esta persona le encantó recibir misericordia, le encantó recibir el perdón, le encantó recibir una segunda oportunidad. Pero cuando a esta persona alguien le debía, cuando a esta persona de alguna forma le fallaron a él, ¿cuál fue su actitud en su corazón?
¿Cuál fue la actitud de este hombre? Pues ¿sabes cuál fue esa actitud? Una actitud de exigir justicia en sus propias manos, de no mostrar la compasión que él había recibido. Y entonces, ¿cómo Jesús termina esta historia? Fíjate lo que dice. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó a llamar al siervo y le dijo: siervo malvado, por eso se llama la parábola del siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. ¡Wow! Esto es una historia, vaya enseñanza la que Jesús nos dejó aquí. ¿Sabes qué es lo que Jesús nos está tratando de decir a cada uno de nosotros? Y es que hay un principio de vida por el cual tú y yo debemos de vivir. Y es el siguiente. Mateo 7:2 dice lo siguiente: pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Fíjate qué increíble esto. El criterio que usen para juzgar a otros será el criterio con que se les juzgará a ustedes. En otras versiones de la Biblia habla de que con la vara que nosotros medimos a otros, nosotros seremos medidos. Y entonces regreso una vez más a esta premisa que hablamos antes. Nos encanta a ti y a mí recibir segundas oportunidades. Pero yo te hago la pregunta: ¿qué tan dispuesto eres? ¿Qué tan dispuesta eres a extenderle una segunda oportunidad a aquellos que la necesitan? Quizás un trabajador en tu casa tuvo problemas de flojera, no cumplió, hizo mal el trabajo. Pero de alguna forma este hombre ha aprendido a valorar que el trabajo es algo importante y que debe de esforzarse mucho más. Pero de alguna forma nosotros lo tachamos, lo rechazamos. Dijimos: nunca más voy a volver a darle una oportunidad a este hombre porque no se la merece. O quizás vámonos un poco más allá. Tu cónyuge te ha lastimado, tu cónyuge te ha herido. Tu cónyuge te ha dicho cosas que de verdad te han marcado el corazón. Y quizás ha existido una separación. Pero en este tiempo ha habido un proceso en el cual Dios ha estado trabajando en la vida de él o trabajando en la vida de ella. Y hoy está buscando una segunda oportunidad. Y yo te hago la pregunta: ¿vamos a reaccionar como el siervo malvado? ¿O vamos a reaccionar como Jesús reaccionó? ¿Sabes cómo fue la actitud de Jesús? ¿Sabes qué es lo que Jesús quería? Jesús quería que nosotros, tú y yo, tuviéramos e imitáramos su actitud. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús hacia las personas que le debíamos a Él? Pues Él dijo que Él no vino para buscar y rescatar a los que ya estaban sanos. Él vino para buscar y rescatar a aquellos que estaban enfermos. Él dijo que Él vino para mostrar compasión a aquellos que se equivocan, aquellos que incluso no merecen, nadie, tú y yo, la verdad es que no merecemos la aceptación de Dios, no merecemos ser llamados sus hijos, no merecemos ser parte de su familia, no merecemos las bondades que Él ha tenido a bien derramar en tu vida. Entonces, ¿por qué a veces actuamos como el siervo malvado y creemos que lo que otras personas nos hacen a nosotros, ellos tienen que pagar, ellos tienen que de alguna forma exigir esa justicia? ¿Sabes? Jesús quiere que lo imitemos a Él. Jesús nos dejó lo que se llama y lo que se conoce aún en el mundo no cristiano, la regla de oro. ¿Sabes cuál es la regla de oro? ¿Sabes qué es lo que la Biblia dice con respecto a la regla de oro? Es: trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. ¿Sabes? No tienes que ser un cristiano de muchos años para entender esto y para haber escuchado esto. Yo lo veo en las escuelas, yo lo veo en los lugares públicos. Trata a los demás como tú quisieras que te trataran a ti.
en el tráfico, en una tienda, en una dependencia de gobierno. Trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. Pero en realidad Jesús quiere que vayamos más allá. Y esto es lo que se le llama la regla de platino. Ya no es la regla de oro, sino la regla de platino. Y es la siguiente: trata a los demás como Jesús los trata a ellos. ¿Cómo trata Jesús a la persona que ha roto la ley? ¿Cómo trata Jesús a la persona que ha pecado? Todos y cada uno de nosotros estábamos ahí y Él nos trató con perdón, con un perdón incondicional y total. Al morir en la cruz, Él decidió cancelar la deuda más grande que tú y yo teníamos, nuestra deuda de pecados. Él la pagó. Ese es el día más glorioso de nuestra vida, cuando entendemos y aceptamos ese perdón de pecados. Entonces, yo debo de tratar a los demás así como Cristo tuvo compasión, así como Dios mostró compasión al enviar a su Hijo Jesús para perdonar mi deuda. Él vino por los enfermos y no por los sanos. Él vino por los pecadores y no por los justos. Él vino por ti, Él vino por mí y Él vino por esas personas que te han lastimado. Así que yo quiero hoy invitarte a que en tu corazón puedas hacer un cambio de mente, un cambio de actitud y puedas decidir perdonarle la deuda que esas personas tienen contigo. Decide ya no tomarles en cuenta toda la deuda que ellos tienen, todas las palabras que te han dicho. Ahora, yo no estoy hablando de que si hay una persona abusiva, que si hay una persona que te está haciendo daño y que no tiene la intención de cambiar, yo no estoy diciendo que tienes que aguantar eso por el resto de tu vida. Pero si una persona está luchando, intentando, agarrándose de Dios para cambiar, para salir adelante, y de alguna forma Dios está trabajando en su vida, debemos aprender a extender misericordia y compasión a aquellos que lo necesitan. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas con este pequeño mensaje? Yo estoy seguro que en lo que hemos platicado has pensado en más de una persona, o quizás en una persona. ¿Vas a seguir estrangulando a esta persona que te debe? ¿Vas a recordar que tú también fuiste perdonado, que una gran deuda fue saldada cuando Cristo pagó por ti, por esa deuda que tenías? ¿Cuál va a ser tu actitud? Yo te quiero animar a que puedas decidir en tu corazón hoy extenderle perdón a esa persona, extenderle compasión e ir mucho más allá. Trátala no como te gustaría que te trataran a ti, trátala como Jesús la trataría a ella. Y quiero invitarte a orar en este momento y a decirle a Dios algo como esto: Señor, entendemos que tú nos pagaste una deuda increíblemente grande, Señor. Teníamos una deuda tan grande moralmente contigo que nunca la hubiéramos podido pagar, pero tú enviaste a Jesús para que tomara nuestro lugar y pagara por toda nuestra culpa. Gracias, Señor, porque nos perdonaste. Y yo te pido hoy, Señor, que me ayudes y que ayudes a todas las personas viendo este video a que puedan extender compasión y perdón a aquellos que más lo necesitan. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana.